Martes 7 de enero de 1919. Es verano en Buenos Aires. Salvo los niños, en la ciudad todos visten riguroso largo. La moda y las normas de la decencia no admiten mangas cortas ni faldas por la rodilla. Los que pueden, es decir, las familias pudientes, preparan sus vacaciones en Mar del Plata. Otros van a refrescarse a los balnearios de la costanera porteña. Ese enero, la temperatura que padecen los porteños es aún más alta en los talleres metalúrgicos que la firma Pedro Bacena e Hijos posee en el barrio de Parque Patricios. Allí trabajan 2.500 personas. La empresa es conocida por sus bajos salarios y por el uso de la represión ante el menor conflicto. Despide a los trabajadores que intentan organizarse y contrata inmigrantes españoles, turcos o japoneses, además de mujeres y niños para bajar los costos. Al igual que el resto de la industria metalúrgica, la disminución de los insumos importados ocasionada por la Primera Guerra Mundial ha provocado una merma importante en la producción de los talleres Bacena. Desde hace un mes, los obreros están en huelga. La Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos adhiere a las ideas anarquistas. La policía los ha reprimido, pero no ha logrado doblegarlos. Piden la reducción de 11 a 8 horas de trabajo. Piden aumentos escalonados de jornales. Piden el pago de las horas extras. Piden la vigencia del descanso dominical. Piden la reincorporación de los obreros despedidos a raíz de los conflictos. Parece una broma. La patronal exige al Ministerio del Interior protección contra los obreros y contrata a más de 300 rompehuelgas. Ese 7 de enero, los obreros intentan impedir que una chata con rompehuelgas ingrese a los depósitos que Bacena tiene en la calle Pepirí y Amancio Alcorta, custodiada por agentes del escuadrón policial, los temidos cosacos. Hay piedras, insultos, les gritan crumiros, carneros. En una escuela cercana esperan apostados bomberos armados. Mueren 5 personas. Manuel Britos, el español Toribio Barrios, de un sablazo en la cabeza, Santiago Gómez, una bala de Mauser en el cráneo, Juan Fiorini, de 16 años, un proyectil le atraviesa el pecho mientras toma mate en el patio de su casa. Eduardo Basualdo, herido de bala, muere a la mañana siguiente en el hospital. Los primeros muertos de la semana de enero tienen nombre y apellido. Ninguno de ellos pertenece al movimiento huelguista. De todas formas, los obreros deciden velarlos en la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos. Convocan a una huelga general para el día 9 y a acompañar los restos de los asesinados hasta el cementerio de la Chacarita. Hipólito Yrigoyen es el primer presidente argentino llegado al poder por el voto universal y secreto tras la ley Sáenz Peña de 1912. Por primera vez, los sectores populares son tenidos en cuenta en tanto votantes. Desde el comienzo de su mandato, en 1916, no ha utilizado en gran medida la represión para oponerse a los reclamos obreros y ha intentado mediar entre patrones y trabajadores. Pero apenas inician los conflictos de enero del 19, los empresarios y los diarios que representan a los sectores pudientes le reclaman intervención. Yrigoyen muestra indefinición, lo que lleva a las fuerzas del orden a tomar la decisión de intervenir. Jueves 9 de enero. La huelga general es apoyada por la mayoría de los gremios. Desde las primeras horas los piquetes de huelguistas recorren las calles cerrando los comercios y deteniendo los tranvías que aún circulan por las calles.
En algunos barrios se vive un clima festivo, de ciudad liberada. El diario La Razón publica: en muchos barrios de la ciudad, con preferencia de las esquinas, se improvisaron barricadas obreras con automóviles, carruajes y otros vehículos. No hay espectáculos. El balneario popular está desierto. Al mediodía parte desde Parque Patricios el cortejo fúnebre. Son 200.000 hombres, mujeres y niños. Llevan los féretros a pulso. El 9 de enero los sindicatos proletarios, solidarizados con el movimiento, organizaron el entierro de las víctimas que tuvo lugar en la Chacarita. Una muchedumbre de descamisados escoltó a los cadáveres hasta el cementerio. En el barrio de Almagro, al llegar a la esquina de Corrientes y Yatay, se enfrentan con la policía que se encuentra parapetada en el convento de Jesús Sacramentado, y desde allí les dispara. Los obreros hacen huir a los francotiradores, saquean la iglesia y queman objetos que encuentran dentro. Por la tarde, el cortejo logra llegar al cementerio de Chacarita. La prensa obrera denuncia que más de 100 personas, entre ellas algunos niños, fueron asesinadas esa tarde y sus cuerpos enterrados en una fosa común clandestina o cremados. La ciudad ha sido tomada por los trabajadores. La policía, los bomberos y la marinería intentan frenar a los manifestantes, aunque el gobierno de Hipólito Yrigoyen no da señales claras de intervenir para terminar de raíz con el problema. Esta será la excusa para que grupos de niños bien también salgan armados a la calle a perseguir obreros y cazar judíos. En enero de 1919, los argentinos de las clases acomodadas viven pendientes de lo que sucede del otro lado del océano. Desde el este de Europa llegan los ecos de un fantasma aún más temible que la guerra. La revolución bolchevique, llamada también maximalista, se afianza en Rusia, mientras en Alemania avanzan los espartaquistas, liderados por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Las clases dominantes argentinas han visto llegar en las primeras décadas del siglo XX a millones de inmigrantes de la Europa pobre. Para ellos, los extranjeros son los portadores de estas ideologías desestabilizadoras. Denuncian que existe un complot maximalista mundial y se ha instalado en la Argentina. Los niños bien deciden salir a defender lo que creen amenazado. Conservadores, radicales, hombres de negocios, militares retirados, se reúnen en el centro naval alrededor de la figura del almirante Domecq García y salen armados a las calles. Se autodenominan los defensores del orden o la Guardia Blanca. Poco después cambiarán este nombre por el de Liga Patriótica Argentina y su mayor referente será Manuel Carles, un rico abogado que ha mantenido buenas relaciones con el gobierno radical, pero luego de la Semana Trágica pasará a la oposición. A diferencia de las manifestaciones de trabajadores, los integrantes de la Liga marchan en falange ordenada por las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del interior. Pistola en la cintura, se lanzan a la casa de obreros anarquistas, término que consideran sinónimo de maximalistas y luego de rusos y judíos. La protesta obrera continúa y también la represión. Irigoyen nombra un nuevo jefe de policía. Al comenzar su tarea, el Pibe González se dirige a Parque Patricios e intenta frenar a los obreros. Su automóvil es incendiado en la esquina de San Juan y 24 de noviembre. La huelga general pronto se traduce en desabastecimiento. Los canillitas solo reparten el diario anarquista La Protesta y el socialista La Vanguardia. Poco después el local de La Protesta es allanado y destrozado. Impera un clima de nerviosismo en Buenos Aires. Los niños bien no son los únicos que actúan por su cuenta para imponer el orden en la ciudad. Por la noche del jueves 9 de enero, el general Luis de Lepiane, comandante de la Segunda División de Campo de Mayo,
decide que el gobierno nacional no puede con los manifestantes y ocupa Buenos Aires con sus tropas. Desde un principio, la prensa llama a los sucesos de enero la Semana Trágica. El nombre remite a la revuelta anarquista que tuviera lugar en Barcelona 10 años atrás y que dejó un saldo de 100 trabajadores muertos. En la Buenos Aires del 19, esa cifra ha sido superada ampliamente, aunque el número exacto de víctimas nunca se conocerá. Jamás se ofrecieron datos oficiales. La sumatoria de las listas de víctimas publicadas por los periódicos tradicionales durante la semana de enero es de 200 personas aproximadamente, mientras que en La Protesta y La Vanguardia asciende a 700.